A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info24 Radio te presenta la entrevista del día. Continuamos con el desarrollo de información y en este sentido vamos a tener una charla acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra provincia, con si quiere, la ciencia, con el desarrollo, la investigación de nuestros recursos naturales, y para eso vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Víctor Ricardo Utrilla. Él es recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de Embalcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para hablar de un tema que es llamativo y es interesante saber el detalle de este trabajo. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Muchas gracias por el espacio y buen día a la audiencia que nos escucha. Bien. Víctor, el contacto es por un trabajo que nos llegó, nos pareció interesante porque tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos de nuestra provincia. Para nuestro entender, que mucho no estamos no tenemos el métier que por ahí podés tener una charla académica, pero digo, es interesante saber en qué se trabajó con esto de cereales forrajeros de invierno en la Patagonia Austral. Contanos. Sí, mira, Carlos, este trabajo lo venimos desarrollando hace varios años. Sí. Tiene que ver con encontrar alternativas forrajeras para mejorar la oferta de pasto en los sistemas productivos ganaderos que tenemos acá en la Patagonia Austral. Sí. Lógicamente, el recurso principal de forraje para el ganado, principalmente ovino y también vacuno, es el pastizal natural. Sí. Lógicamente, este recurso no es de mucha producción y es fuertemente dependiente de las variables ambientales, ¿no? Principalmente el clima, temperaturas, lluvias, y justamente por este problema que venimos teniendo de sequías importantes en estos últimos tiempos, lógicamente la producción de forraje es aún menor. Entonces, bueno, existen otras alternativas para forrajeras introducidas, lógicamente en ambientes favorables, porque estamos hablando de producir forraje en secano, o sea, sin riego. Sí. Y justamente lo que hicimos fue evaluar especies forrajeras de producción anual, que son los cereales forrajeros de invierno, que son de uso frecuente en el centro y norte de Argentina y cada vez más en la Patagonia. Ajá. En este caso, lo que hicimos fue probar materiales de trigo pan, de ciclo largo y ciclo corto, cebadas de ciclo corto y triticale, que es un híbrido entre trigo y centeno. Estas especies, bueno, son forrajeras introducidas, que producen mucho forraje, y que generalmente son utilizadas para producir reservas forrajeras o forrajes conservados. Es decir, acá lógicamente tenemos un bache de producción de pasto que es principalmente en el invierno, por los problemas que tenemos de frío intenso, nevadas y en otras épocas del año sequías. Hace falta suplementar al ganado, ovino, vacuno, con reservas forrajeras. Entonces, uno de los usos principales que se dan a estas especies es producir forrajes conservados. Básicamente lo que se hace acá en la región, en la zona, es enificación. O sea, mucho de la audiencia probablemente conoce lo que son fardos, rollos de pasto que uno ve en el campo. Y eso es lo que se le da al ganado en la época invernal o en los momentos más críticos de alimentación. Entonces, bueno, con ese objetivo probamos estos materiales en la zona de Río Turbio, que fue un trabajo en parcelas experimentales durante 3 años, con resultados bastante buenos. Lógicamente en secano,
para que se tenga una idea, ahí en la zona de Río Turbio, 28 de noviembre llueven aproximadamente 380, 400 milímetros. O sea, son especies que por ahí se pueden sembrar en secano, sin riego. Sí. Y bueno, como te decía recién, tuvimos resultados bastante interesantes. Víctor, y a ver, para el que no entiende, nosotros, a ver, uno se imagina, ¿no? Un estanciero tiene sus ganados y demás. Generalmente en invierno lo que hace es comprar forraje, el alimento que consume el ganado, no sé, a otras provincias, no sé, llámese Buenos Aires, por ejemplo. Y luego con eso lo alimenta, ¿es así? Sí, tal cual. Lo que se quiere acá es ver la posibilidad, si esos recursos forrajeros producidos en otras regiones del país y que se traen acá como reserva, podemos producirlo acá en nuestra zona. Claro. Tanto el forraje en sí mismo, como estas especies también tienen la posibilidad de cosechar el grano, ¿no? El grano tiene una fuente de energía bastante importante para la alimentación del ganado, y la fibra sería lo que aporta el forraje, la materia seca, materia verde y después materia seca recolectada. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente la producción de grano depende, como te decía al principio, de las variables ambientales. Si no nos acompaña el clima, acá no tenemos un periodo libre de heladas bastante definido, y eso limita bastante la madurez del grano. Entonces a veces nos puede acompañar el clima y producir grano sin inconveniente, y otros años no. Es medio aleatorio eso. Pero de cualquier manera, lo interesante de todo esto es que, y a partir del trabajo que hicimos, lógicamente no es lo mismo probar estos materiales en parcelas experimentales, donde de alguna manera uno tiene controlado todo lo que es el manejo agronómico del cultivo, por ejemplo, qué sé yo, la época de siembra, el control de malezas, la fertilización, que hacerlo a escala como lo hace el productor comúnmente. Claro, una parcela experimental, ¿en qué consiste? ¿En cuántos metros? Una parcela experimental, para que tengan una idea, son 5 metros lineales por un poquito más de 1 metro de ancho. Y ahí en esa superficie uno más o menos tiene controlado todo este manejo agronómico que te comentaba. Lo interesante de hacerlo al inicio en parcela experimental es que uno puede evaluar el potencial de rendimiento y de producción de forraje en calidad de estos materiales. Y una vez que se detecta, bueno, de todos estos materiales, cuando hablo de materiales me refiero a variedades o cultivares, ¿no? Que van saliendo al mercado comercial a partir de todo lo que es el mejoramiento genético que se hace, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de estas especies o variedades, cuáles son las que tienen mayor potencial, y de esa manera empezar a recomendarlas o aconsejadas para sembrarlas a mayor escala, que es lo que habitualmente hace el productor. O sea, el material serían semillas como más resistentes, ¿no? Bueno, perdón. Está interesante lo que acabas de decir, porque lógicamente una cosa que se evalúa cuando se prueban materiales nuevos es la adaptabilidad a las características del suelo y clima que tenemos en nuestra región. Claro. Por lo tanto, todos estos materiales, si nosotros decimos que, bueno, tuvieron rendimientos más que interesantes porque se han adaptado a las condiciones de suelo y de clima que tenemos. Entonces, eso es un avance más que importante, porque nos permite después probar ya a mayor escala, ¿no? Como lo hace habitualmente el productor, estos materiales. Víctor, ahora, pero un factor, ya como bien dijiste, es la cuestión del agua, de las lluvias. Otro factor sería el material, semillas que tengan más adaptabilidad. Pero lo otro que te quería consultar, porque imagino, ¿la tierra se le hace algún tratamiento, o es la tierra que ya existe y se trabaja en relación a eso? No, generalmente cuando se siembra, ya sea una pastura que dura varios años, no una pastura perenne que se llama, con otras especies, no estos cereales de invierno que son especies forrajeras anuales, lo que se hace lógicamente primero es preparar el suelo, o sea, lo que se denomina el laboreo del suelo, ¿no? Se rotura el suelo con máquinas agrícolas, se prepara la cama de siembra, ¿no? Para
va a recibir lógicamente la semilla de la especie que vamos a sembrar. Y después viene todo lo que tiene que ver con el manejo agronómico, ¿no? El control de malezas, la fertilización, que tiene que ver con el suministro de los nutrientes necesarios para el crecimiento normal de las plantas. Para eso, para saber justamente la disponibilidad de nutrientes, lo que se hace habitualmente es un análisis de suelo, que nos va a decir las características físicas y químicas de ese suelo, y en función de eso decidir si la especie que decidimos sembrar se va a adaptar o no a las características de ese sitio. Sí. Y después, aparte de nosotros estos materiales, como te comentaba al principio, los probamos en la zona de Río Turbio, 28 de noviembre, donde nos acompaña en el régimen de lluvias, pero esto de cualquier manera se puede sembrar lógicamente en los valles irrigados que tenemos acá en Santa Cruz. Sí. Por ejemplo, en Gobernador Gregores, que está en el centro de la provincia, en los antiguos Perito Moreno, que están en el norte, y en los establecimientos ganaderos que tienen posibilidad de regar, ¿no? Utilizar algún curso de agua. Lógicamente, con el riego estamos potenciando o aumentando aún más los rendimientos de estas especies, ¿no? Adaptadas a nuestra zona. Sí. Ahora, Víctor, este es un trabajo por demás interesante, hasta si se quiere rupturista, porque digo, bueno, va a generar, en el caso de que se pueda hacer a escala, generar una solución bastante importante para el sector agrario. Pero digo, en este sentido quería consultarte, ¿cómo lo ve la comunidad agraria este trabajo que están realizando? ¿Les comentan algo? Porque me imagino que le debe, en principio, abaratar costos, digo, si se hiciera a escala, ¿no? Sí, está buena la pregunta, Carlos, que me hace. Por lo siguiente, es decir, nosotros desde la investigación, desde desarrollo, podemos aconsejar, recomendar la siembra de estas especies, con el destino que te comentaba, sí, de producir reservas forrajeras y atender las emergencias climáticas que tenemos principalmente en nuestra región, pero también, lógicamente, aparte de eso, estos forrajes se utilizan también para engorde de animales, ¿no? Claro. O sea, para lo que sería el sistema ganadero intensivo. Sí. Lo que pasa es que hay otro tema que tiene que ver con la cuestión económica. Sí. Es decir, acá estamos hablando de laboreo del suelo y siembra con máquinas agrícolas, estamos hablando de materiales de especies forrajeras anuales y perennes que hay que comprar, ¿no? Estamos hablando de fertilizantes que hay que comprar, es decir, tiene toda una cuestión económica, sí, ¿no? Que sí, muchas veces limita bastante la difusión, ¿no? de esto que estamos haciendo. Sí. Por eso, y lógicamente, desde el punto de vista del productor ganadero, él lo que evalúa es la relación costo-beneficio. Tal cual. Y por otro lado, si no tiene el equipamiento, la infraestructura para poder hacerlo, limita aún más las posibilidades de difusión de esto. Por eso siempre lo que se habla es que siempre está bueno el acompañamiento del Estado en relación a líneas de crédito, de financiamiento, para poder llevar adelante estos proyectos, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, desde INTA tenemos la posibilidad de poder interactuar con otros organismos, ¿no? Y acompañar la solicitud de líneas de financiación o de créditos para que el productor pueda desarrollar, ¿no? Este tipo de trabajos. Claro, claro. Es decir, en definitiva, la cuestión económica, y más aún por la situación que estamos en el país, hace lógicamente un poquito más complicado, difícil poder esto que se está haciendo de la investigación, poder desarrollarlo a más escala. No quiere decir que no se haga, sí se hace, ¿no? Lo hacen algunos productores con posibilidades de poder desarrollarlo, pero siempre lo que uno espera o lo ideal sería que se pueda replicar aún más, ¿no? O sea, las posibilidades están. Sí, sí. Habría que acompañarlas con toda la ayuda económica, ¿no? Para poder desarrollarlo. De alguna manera articular con el Estado y el sector agropecuario para que, porque quizás también pueda haber alguna persona que tiene campo y dice, bueno, a mí no me va tan bien con el ganado, entonces me pongo a hacer esto y soy el proveedor del forraje para aquel que tiene más ganado, imagino yo, no sé, planteo un escenario así, y en ese sentido es como volver a empezar, hay que comprar todos esos elementos
que en nuestra provincia generalmente no se ven, ¿no? Está claro. Sí, no, seguramente. Y esto del cambio climático que se está hablando y se va conociendo cada vez más, nos va poniendo barreras, ¿no? O sea, tenemos que de alguna manera ir adaptándonos a esto del cambio climático que se está viniendo, y con esto de la sequía que yo te comentaba al principio, ver la manera de poder ir previendo, ¿no? Cómo afrontamos estas limitantes a los sistemas productivos ganaderos. Sí. Entonces, una de las alternativas a través de esto que yo te comentaba de la posibilidad de sembrar otras especies forrajeras, ¿no? Que mejoren la productividad del pastizal natural y atiendan las emergencias climáticas, o lógicamente generar sistemas ganaderos intensivos, ¿no? Que lo que se busca en realidad es aumentar la producción de carne, tanto tal cual, sí, tal cual. Víctor, ahora este trabajo que ya nos contaste, que lo hicieron por mucho tiempo y que además es interesante para todo el desarrollo de la economía de la provincia, digo, ¿queda en el INTA o lo trasladan a otras esferas, digo, educativo y demás? Mira, este trabajo, bueno, nosotros lo difundimos dentro del área científica, tecnológica. Sí. Pero bueno, este trabajo tiene acceso a los destinatarios son los productores ganaderos, ¿no? Y también otros organismos que puedan recibir la información y ver la posibilidad de estos materiales poder replicarlos a mayor escala, ¿no? En definitiva, el destinatario final es el productor ganadero, ¿no? No, bueno, pero me refería a que si este trabajo lo trasladan, no sé, por ejemplo, el ámbito de una universidad, digo, que es en la... Sí, también. Bueno, yo soy docente investigador acá de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Nosotros tenemos acá una carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, donde los alumnos, bueno, todos los conocimientos, los trabajos de investigación que nosotros desarrollamos en el INTA los hacemos conocer a los alumnos de esta carrera, y está buena, está muy bueno porque se genera una interacción, ¿no? Entre el INTA como organismo de ciencia y tecnología y la universidad como el ámbito académico, para que todos estos conocimientos, los trabajos de investigación se puedan hacer conocer. Y los alumnos que están en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, después, bueno, como profesionales ya tengan los conocimientos como para que si se dedican a esto puedan aplicarlo. Mirá, buenísimo entonces. O sea, no queda ahí, sino que también... No, aparte esto también es insumo para proyectos de investigación en la universidad, que bueno, lo que se busca es generar conocimientos, ¿no? O información nueva que tengan que ver con esta línea temática de especies forrajeras, ¿no? Bueno, buenísimo, Víctor. La verdad que es bastante interesante y seguramente vamos a volver a ponernos en contacto con vos para ver cómo sigue este tema, que la verdad que está muy bueno, porque incluso a veces nos sorprendemos de ver en otros países que desarrollan, no sé, tecnologías para que los cereales, el trigo y demás crezcan en lugares a veces impensados, por ejemplo con un suelo salado y demás. Entonces está buenísimo que desde aquí se sepa y se le dé difusión, ¿no?, al trabajo que ustedes realizan desde allí, desde el INTA. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el espacio. Y bueno, es decir, lo que uno busca o quiere es que todo lo que son conocimiento, investigación, puedan conocerlo la comunidad, ¿no? Y más que nada, bueno, los motivos, ¿no?, por los cuales uno trabaja en estos temas. Tal cual. La importancia, ¿no?, que uno ve para la mejora, ¿no?, de los sistemas de producción ganadera que tenemos acá en la provincia. Sí, que en definitiva también es para beneficio de todos. Por supuesto, sí. Víctor, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio y buen día y saludos a la audiencia. Bueno, gracias. Chau. Bueno, gracias.